amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos a propósito de algún libro de la literatura universal, obras tanto de ficción como de no ficción. Hoy me estará acompañando Jeffrey Parra y estamos transmitiendo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia en Maracaibo, Venezuela. El libro que nos proponemos conversar hoy es El Príncipe de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el año de 1469. Después de una educación típicamente renacentista, tuvo la oportunidad de fungir como funcionario y diplomático de la República Florentina. No obstante, Maquiavelo fue removido de su cargo por la familia Medici y fue sometido a torturas. El Príncipe, que fue publicado en 1532, es quizás una de las obras más controvertidas de toda la filosofía. En esta obra, Maquiavelo ofrece consejos a los gobernantes, los cuales muchas veces rayan en prácticas inmorales, siempre con el objetivo de mantener el poder a toda costa. ¿Qué tal, Jeffrey? Hola, Gabriel. La vida de Maquiavelo es sumamente interesante. No conocemos tanto sobre ella porque es un personaje del cual nos separamos 5 siglos, pero mucho más que ser un filósofo o un autor, fue un político práctico. Claro, y su vida fue fundamental para entender su pensamiento como todo, ¿verdad? Tanto porque su referente principal es la realidad política que vivió de él, y como tú dices, tomó muchos ejemplos de la práctica, de cómo eran el manejo de esa política de su tiempo, porque él fue un importante funcionario de la República Florentina, fue secretario de la Segunda Cancillería, un cargo que estaba que tenía responsabilidades en lo diplomático y en lo militar, directas, ¿verdad? Influyó directamente en la política durante 14 años. De hecho, él comandó unos ejércitos. Claro, él creó los primeros ejércitos nacionales, porque en esa época Italia dependía casi exclusivamente de las milicias auxiliares o de las milicias contratadas, lo que eran los mercenarios, y cosa que está en contra totalmente de Maquiavelo. Entonces él propone la creación de este ejército nacional y dio muy buenos resultados, lo que le dio gran popularidad dentro de su tiempo. Claro, ¿verdad? El argumento para estar en contra de un mercenario es que como se le paga, pues no hay garantía de que lo vaya a hacer bien. Claro, o sea, él dice, mira, con los mercenarios tú debes temer la derrota, porque casi siempre vas a salir derrotado. Con los auxiliares, que son las tropas de otros príncipes, otros reyes, debes temer la victoria, porque cuando ganes, entonces van a ir por ti después, ¿verdad? Entonces la única salida de los ejércitos nacionales, de hecho tuvo oportunidad de ponerlo en práctica, de comprobar su punto en un importante evento que es la toma de Pisa por parte de Florencia, que estaba estancada por muchos años. Tras la creación del ejército de Maquiavelo, ¿verdad?, la tomaron por fin. Entonces esto le dio gran... Es interesante que las obras principales de Maquiavelo, que son los escritos políticos, El Príncipe, del cual estamos hablando hoy, vienen a ser escritos después de su carrera política, porque después de cierto esplendor como diplomático y funcionario de la República Florentina, es removido de su cargo por la familia más poderosa de aquella época, que son los Medici. Bueno, recuerda que él tuvo una frenética actividad política, ¿verdad? Que creo que le quedaba poco tiempo. Entre ese periodo de ejercicio de sus funciones, él escribió escritos menores, políticos, cartas, reseñas, de la situación. Cuando tenía misiones diplomáticas, él hacía un escrito, una referencia que aún se conservan. Pero luego que tiene el tiempo, cuando esa parte de la vida política tiene el tiempo para reflexionar, para contemplar, muchos de sus cartas son muy esclarecedoras al respecto, y dice que bueno, él se aparta, o sea, él aparta de esa vida de la agricultura. Se aparta no por voluntad propia, sino porque lo sacan del cargo. No, me refiero porque él nunca fue rico, entonces tiene que trabajar, constantemente, pero después tiene oportunidad de dedicarse a la contemplación de las ideas, de conversar de una forma muy renacentista con estos autores clásicos, ¿verdad? Y es que puede tener tiempo de contemplar esto. Su salida del poder no fue nada placentera. Para nada. Fue acusado de conspiración. Claro, él formaba parte del gobierno anterior. Cuando llega el nuevo gobierno de los Medici, lo acusan de conspiración y lo someten a torturas. Correcto. Y esas torturas realmente desagradables, que implicaban la dislocación de los hombros. Una tortura muy parecida a la que se empleó en la Inquisición. A pesar de ese ciclo de torturas, él es eventualmente liberado y bueno, se retira a la vida privada, siempre bajo la vigilancia del Estado. Pero un asunto muy interesante es que él siempre pretende regresar a la política y nunca lo logra. Exactamente. Y de hecho, El Príncipe está dedicado a Lorenzo Medici,
que es realmente un acto de adulación. Sí. Porque para mí es difícil imaginarme cómo mi propio torturador, yo luego le voy a dedicar un libro a él. Sí, siempre se ha dicho que es muy oportunista, ¿no? La escritura del Príncipe. Creo que hay que concebir también el Príncipe dentro del contexto de lo que fue la vida y la obra de Maquiavelo, porque muchas veces lo consideran contradictorio otras obras, como los discursos sobre la Tito Livio, que es de corte totalmente republicano. Yo creo que más bien, o sea, sí se puede insertar. Y además del papel que juega dentro de la obra, está el papel que juega dentro de su vida y dentro de la vida política de Florencia, porque él busca una oportunidad, como bien tú dices, de volver a la actividad política, ¿verdad? Es una aplicación de trabajo, él metió planilla de currículum a los Medici otra vez, ¿verdad? Para volver a trabajar. Pero también vemos una clave en el capítulo final de la obra, cuando él dice, es una exhortación a liberar Italia de los bárbaros, ¿verdad? Él dice, creo que esta es la oportunidad, este es el momento de por fin liberarnos del yugo que nos tienen estos franceses, alemanes, suizos, españoles, ¿verdad? El Papa era Medici, el jefe de la Florencia era Medici, había muchos Medici impuestos clave en ese momento. Dice, bueno, haciendo abstracción de lo que yo pueda sentir por los Medici, creo que este es el momento para conseguir trabajo y para lograr mis fines políticos, lo que creo. No, es un tema típicamente renacentista, la evocación de la Roma clásica por encima de la invasión bárbara que procede del norte. Correcto. Efectivamente. Además de eso, en la vida de Maquiavelo, un problema que yo veo con esto es que no podemos estar del todo seguros que Maquiavelo realmente expresó sinceramente sus opiniones en El Príncipe, porque si ya de entrada es un texto que sirve para plataforma, para regresar a la vida política y tiene un cierto componente adulador, ¿hasta qué punto podemos confiar en que Maquiavelo sinceramente está expresando sus puntos de vista ahí? Yo creo que Maquiavelo, se puede decir de él que es inmoral, que es amoral, ¿verdad? Que es frío, incluso en su análisis y en su práctica, pero yo creo que Maquiavelo es bastante honesto, ¿verdad? Bastante honesto. Él sabe que los efectos que va a causar El Príncipe de su obra, y además, si uno lo lee en el conjunto de su obra, se da cuenta que hay una inserción. O sea, El Príncipe es un capítulo aparte, consideraría yo, de lo que son los discursos sobre Tito Livio. O sea, él dice la mejor forma de conducción política es la República, ¿verdad? Pero en la República, la República no... Que contradice el título inicial del Príncipe, porque el Príncipe no es republicano, es una forma monárquica de gobierno. Para nada. Pero él dice, hay momentos, en los discursos hay momentos donde la República está estancada por la corrupción, o hay momentos que se necesita refundar la República, y la única forma de hacerlo es el Príncipe. Amigos, estamos en la hora literaria, hoy conversamos a propósito de El Príncipe de Maquiavelo. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos para entrar de lleno en el argumento de esta gran obra. Estamos de regreso en la hora literaria y hoy conversamos a propósito de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Jeffrey, esta obra tiene una frase que casi todo el mundo la conoce y ha venido a ser emblemática de este libro, que es que Maquiavelo nos dice que el fin justifica los medios. No está muy claro lo que quiso decir exactamente Maquiavelo con esto, pero la interpretación más común es que Maquiavelo nos dice que la política y la moral no necesariamente deben ir de la mano, que el buen político tiene que imbuirse un poco más de pragmatismo y que si algunas veces tiene que tomar decisiones que a simple vista son inmorales, bienvenido sea siempre y cuando conduzcan a mantener el poder. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en sí la frase explícitamente no está en el libro, pero es una interpretación, o sea, una consecuencia directa, pues, de los postulados. Ahora, yo creo que deberíamos preguntarnos cuáles fines y cuáles medios. Los medios están muy claros, él lo dice, o sea, toda la obra está llena de los medios, pero los fines, porque no cualquier fin, no un fin personal, sino mantener la estabilidad, mantener la seguridad política, ¿verdad? Mantener un cierto orden. Claro, evitar el caos. Evitar el caos, que debemos recordar que la Italia en la que escribe Maquiavelo está caracterizada por el caos, ¿verdad? Necesitamos una figura fuerte que imponga ese orden sobre el caos. Entonces, ciertamente sí. Fíjate, es muy característico, como te digo, o sea, Maquiavelo, el referente es la realidad. Su vida política fue fundamental. El confaloniero, es decir, como una especie de primer ministro de Florencia en esa época, era Pier Soderini, una figura muy cercana a Maquiavelo y de la que se dice que era muy benevolente, era muy carismático, muy pasivo, pero muy efectivo también.
pero en los momentos, dice Maquiavelo, en los momentos que tuvo que mostrar decisión, que tuvo que evitar el caos, aunque sea caer en el mal, en las malas prácticas, no lo hizo, y eso lo llevó a la ruina. Al final, Soderini, que llegó, claro, que acabó exiliado. La figura que contrapone Maquiavelo a este es Cesare Borgia. Cesare Borgia. Que es un hijo del Papa Alejandro VI, una de las familias más corruptas que ha existido en la historia europea, sobre todo en la historia del Renacimiento. Y Borgia, Cesare Borgia, realmente no tenía escrúpulos en las decisiones que él tenía que tomar. Pero Maquiavelo dice, pero ese es precisamente un buen político porque le ofrece estabilidad. Exactamente. ¿Qué hizo César Borgia? César Borgia lo primero que hizo fue estabilizar la Romaña. La Romaña era un cúmulo, ¿verdad?, donde un grupo de jefes o príncipes tomaba un castillo y decían, yo controlo este territorio. A la semana siguiente había una matanza donde morían miles de ciudadanos y decían, no, ahora lo tomo yo, ¿verdad? Y era una lucha constante. Maquiavelo dice, esto tiene que parar. ¿Por qué? Porque ¿quién es más clemente? ¿Quién tiene más piedad? Aquel que hace un acto cruel a pocos, ¿verdad?, y evita una masacre, o aquel que permite la masacre porque no se quiere ensuciar las manos. Este es el quid del asunto para Maquiavelo. Hay una frase también muy famosa del libro que dice la crueldad bien usada o la crueldad mal usada. ¿Cómo es esto? La crueldad, dicen los clásicos, es mala en todo momento. Dice no, porque si atendemos la práctica política, debemos buscar a los resultados, a los fines. Claro, y infundir temor, porque Maquiavelo también nos recuerda muchas veces que es mucho mejor para un gobernante ser temido que querido o respetado incluso. Claro. Porque tú el gobernante cuando es amado y todo está bien, todos van a ir con él, ¿verdad? Pero la primera de cambio, lo van a abandonar, cuando se vean que se ve amenazado, no lo van a apoyar, lo van a abandonar porque no lo temen. Ahora, yo puedo entender que esta obra escandaliza mucho, porque precisamente en función de eso que tú estás diciendo, hay claras exhortaciones al asesinato político. Y el asesinato político de forma muy sutil, empleando la daga, por ejemplo. Exacto. Entonces, claro, alguien que lea esto se tiene que escandalizar. ¿Tú cómo lo ves? Se tiene que escandalizar y se debe escandalizar, porque nuestra lectura no debemos apreciar a Maquiavelo, no debemos tomarlo como un modelo a seguir exacto, pero sí debemos entenderlo, ¿verdad? Porque en ese contexto, a lo que él está teniendo, siguiendo a César Borgia, él pone un ejemplo del asesinato político. Mira, le hicieron un complot a César Borgia, ¿verdad? Y él sobrevivió, y la manera como lo contrapuso fue mediante el asesinato político. Esto le permitió a él continuar su campaña de estabilización dentro de Italia. Entonces, pero tiene que ser un asesinato político muy bien orquestado. Claro. Porque no puede ser una violencia que se salga de las manos. No, tiene que ser una violencia muy bien organizada, de forma tal que cumpla el objetivo que se está planteando. Hay dos conceptos dentro de Maquiavelo que son claves para entender esto, el de virtud y fortuna. Sobre todo el de virtud. El de virtud, en este caso, de César Borgia, ¿cuál es la virtud? En un sentido masculino, de vir, de hombre, de donde viene su raíz, ¿verdad? Es no virtud de ser, no es la virtud, él se separa las virtudes cristianas típicas, sino una virtud de ser efectivo, de imponerse, de lograr su cometido, ¿verdad? Entonces, cuando él dice que debe tener virtud, debe hacerlo con inteligencia y debe hacerlo con fuerza. Otro ejemplo, otra figura que emplea Maquiavelo más adelante en el libro es la de el zorro y el león. Debe ser astuto y debe ser fuerte. ¿Me entiendes? Pero esto, para entender a Maquiavelo, hay que saberlo en este contexto. No podemos esperar a él una coartada moral. O sea, no nos ofrece, él dice, esta es la realidad. No nos ofrece un reducto donde podemos decir, donde nos podemos sentir bien, claro, porque esto es lo que se debe hacer. No, él dice, esta es la política, te la enseño. Yo la practiqué, yo estuve ahí y esta es. Claro, y en buena medida yo creo que la obra de Maquiavelo sirve para bajar de ese esquema de nubes en la que están muchos pensadores políticos pensando en ideas abstractas de la virtud, la moral, la felicidad. Y Maquiavelo nos dice, la realidad es bastante distinta a la imaginación filosófica que ustedes tienen. Es decir, para realmente lograr los acometidos que nosotros queremos, a veces hay que ensuciarse las manos. Correcto. Hay otro aspecto muy interesante que a mí me llama mucho la atención de este libro, que es cómo Maquiavelo exhorta al uso propagandista de la religión. No está claro si Maquiavelo era o no creyente, pero algo que sí está muy claro es que Maquiavelo en El Príncipe nos dice que la religión tiene un gran contenido de fines políticos. Es decir, aquel político que frente al pueblo, frente a la masa, se haga ver como extremadamente religioso, tiene un peso. Tiene un peso. Y tú lo ves en nuestra vida contemporánea como todos los políticos que vienen a Maracaibo van derechito a la basílica a besar la telita. Y una vez se pregunta, ¿realmente esta gente será o no devota? Bueno, Maquiavelo nos dice, independientemente de que sean devotos, eso tiene un gran provecho político. Exactamente. Es como tú lo dijiste al principio. Él quiere separar la moral de la política.
yo no estoy, o sea, él dice, o sea, en ningún momento él hace hace un ensayo en contra de la moral, sino dice, no, la política es así, ¿verdad? Y debemos tenerlo separado. Él trata a la iglesia en El Príncipe como una institución más, un tipo de principado más, y con un peso político para que se le pueda entender. Y ciertamente sí, tienes las mayores ventajas por ese elemento de que la gente le rinde culto, de que la gente lo da por sentado que es legítimo, tiene la legitimidad de la religión durante la iglesia. Pero en sí la iglesia es un poder más político, un factor muy importante político dentro de su tiempo. Amigos, estamos en la hora literaria. Hoy conversamos a propósito de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Es hora de hacer una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en la hora literaria y hoy conversamos a propósito de El Príncipe de Maquiavelo. Jeffrey, habíamos dicho que este es un libro sumamente controvertido, al punto de que la Iglesia Católica lo llegó a colocar en el índice de libros prohibidos. No sé si siguiera, pero en una época sí estuvo. Y ciertamente yo puedo entender por qué la Iglesia lo hace, porque muchas de sus recomendaciones escandalizan. Pero con todo, ha mantenido cierta vigencia en el ejercicio político contemporáneo. Yo no diría que El Príncipe es un antecesor del totalitarismo, porque un pequeño estado como Florencia realmente no tenía la capacidad de cometer las atrocidades que se pudieron cometer en la Italia de Mussolini o en la Alemania de Hitler. Pero con todo, esa idea de que podemos emplear ciertos medios para conseguir los fines que nos hemos propuesto, los totalitaristas sí la evocaron. Pero ¿cómo lo ves tú? Claro. Yo creo que para entender a Maquiavelo también, y sobre todo en este punto, hay que partir de la idea de naturaleza humana, de lo que es el ser humano para Maquiavelo. Maquiavelo te dice abiertamente, los hombres engañan, son cobardes, son perniciosos y les gusta el lucro, van a buscar siempre el lucro. Y sobre esta base hay que estar precavidos, hay que ser muy, estar muy consciente de esta realidad y actuar en consecuencia. O sea, tú no puedes esperar a actuar bien todo el tiempo, ¿verdad? Porque sabes que lo más probable es que te salga mal porque la gente se va a aprovechar de ti. Aquí no hay nada de entregar la otra mejilla. Para nada, en absoluto. Entonces, partiendo de esa base, hay que entender por qué Maquiavelo postula lo que postula. Claro, o sea, como te digo, Maquiavelo es realista, definitivamente, y quizás demasiado realista para su tiempo, porque él ve cómo vive la gente en ese tiempo, que vive en una constante lucha, y eso lo generaliza, lo universaliza, ¿verdad? Y quizás no en todos los contextos sea así, pero en el de Maquiavelo es así. Sí, claro, en una época Italia todavía no estaba conformada con un Estado unificado, eso vino a ocurrir 3 siglos después, en la época de Garibaldi, en el siglo XIX, Correcto. Sino pequeños estados, Pisa, Florencia, los estados papales, Venecia, que estaban en continuas guerras entre sí. Entonces, claro, para conseguir cierta estabilidad, pues Maquiavelo dice, bueno, la manera de lograrlo es a veces teniendo que ensuciarse las manos un poquito. Ahora, ¿cómo ves tú la aplicación en la política contemporánea internacional de los principios maquiavélicos? ¿Tú crees que hay líderes más maquiavélicos que otros? Yo creo que el maquiavelismo ha estado presente en todos los líderes, porque como te digo, o sea, Maquiavelo no inventó la realpolitik, Maquiavelo no inventó estas prácticas, Maquiavelo solamente las referenció en un libro, ¿verdad? Siempre han existido, incluso los ejemplos que utiliza Maquiavelo son ejemplos del pasado y ejemplos de su presente. Bueno, yo diría que mucho más que de inmoralidad, lo que debemos acusar a Maquiavelo es de honestidad. Sí, una honestidad cruda, una honestidad cruda, sincera, o sea, y bueno, destructiva, pues, porque a ti te saca de lo que estás acostumbrado. Entonces, Maquiavelo no inventa esto, Maquiavelo lo referencia. Y obviamente sí, siempre hay líderes que han optado por las técnicas que dice Maquiavelo, y otros que la han utilizado no para los fines que se propone Maquiavelo. Recuerde que Maquiavelo, para mí, Maquiavelo es un republicano. El Príncipe es una pequeña parte de su obra general, ¿verdad? Una parte necesaria y una parte oportuna, como ya habíamos conversado, ¿verdad? Oportuna para su vida y necesaria para su obra. Entonces, Maquiavelo propone, o sea, que en momentos de caos, momentos, digamos, fuera de lo normal, se necesita este tipo de acción.
porque no hay de otra, porque si no vas a caer y vas a caer en el caos. No, algo que tú dices muy importante es que una dosis menor de violencia te puede prevenir frente a un gran caos de violencia futuro. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial muchos historiadores han planteado que si hubiese habido un asesinato político, si hubiese sacado a Hitler en las primeras fases de su ascenso al poder, quizás Europa se hubiese ahorrado. Sí. Si Chamberlain no hubiese sido tan como Sorderini, ¿te acuerdas? Exactamente. Quizás. Exactamente, sí. Bueno, quizás es un poco exagerado el contrato. Exagerado, de Chamberlain pero... era ese, y que Churchill era como Cesare Borgia, ¿no? Yo creo que Churchill mantenía las virtudes clásicas. Pero ciertamente yo sí diría que Churchill tenía ciertas más inclinaciones maquiavélicas en el sentido de decir, bueno, frente a un rival tan formidable como Hitler, no va a ser tan fácil convencerlo, persuadirlo de que no expanda por Europa. O sea, algún asesinato político vamos a tener que eventualmente cometer. Que Churchill nunca lo hizo al final, pero sí se fue a la guerra, ¿no? Y por eso, o sea, por ahorrarse ese asesinato político, se cometieron muchísimos, millones más, ¿verdad? Eso es lo que él dice, fíjate, en cuanto a los fines, en cuanto a la estabilidad, él opta, o sea, algo que sorprende mucho, él opta por la estabilidad del bienestar de la gente, en este sentido. Mira, él dice la gente, el pueblo, el pueblo no quiere ser oprimido, y no quiere que se le meta con sus bienes, con sus fortunas, con sus mujeres. Dice que primero olvidan el asesinato del padre que la sustracción de su patrimonio, dice él. Entonces, no lo oprimas, no te metas con su patrimonio y procura la seguridad y todo va a ir bien. El líder que consigue su seguridad para ir en contra de esto, él dice, no lo vas a conseguir. No lo vas a conseguir porque este no es el fin de la seguridad. El fin de la seguridad es, o sea, tú vas a estar en el poder como consecuencia de gobernar bien. Fíjate tú que unos siglos después de Maquiavelo vino a prevalecer la noción romántica de que el hombre es bueno por naturaleza. Es decir, autores como Rousseau hacían mucho énfasis en esta idea de que, bueno, si el hombre es bueno por la naturaleza, vamos a darle una oportunidad, tratémoslo bien, que él así nos va a tratar bien. Y quizás eso ha sido un error muy caro que ha tenido que pagar Occidente. Es decir, el confiar excesivamente en la bondad humana ha conducido a muchas atrocidades, porque precisamente por no colocarle freno a muchos tiranos y a muchos elementos que han generado caos, es que por no detenerlo a tiempo la cosa ha crecido mucho más. Yo creo que uno de los méritos que tiene el príncipe es que precisamente unos 2 o 3 siglos antes de que se empezara a evocar esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza, Maquiavelo dice, tengamos límite en eso. Exactamente. Tengamos límite en eso. Hay otros asuntos que es que en las relaciones internacionales Maquiavelo dice, bueno, no queremos nosotros que nos sigan invadiendo los bárbaros, ¿no? Y evocando el recuerdo de la Roma clásica. Pero yo hasta cierto punto veo ahí un cierto nacionalismo que puede tornarse pernicioso, ¿no? Y me da la impresión de que en el siglo XX y en el actual siglo XXI, uno de los grandes males de la humanidad ha sido precisamente el nacionalismo, la idea de que hay una patria conformada por un grupo cultural y que debemos evitar las influencias foráneas. Y quizás en Maquiavelo ya hay un germen de esa actitud nacionalista. ¿Tú cómo lo ves? Sin duda, mira que incluso Maquiavelo fue tomado como referencia por Mussolini a la hora de que se exacerbaba el nacionalismo. No se puede hablar de nacionalismo en la época de Maquiavelo porque no había una nación de Italia. Pero Maquiavelo es patriota hasta más no poder, ¿verdad? Amigos, estamos muy agradecidos por su sintonía acá en La Hora Literaria. Hemos llegado al fin de esta transmisión, pero la invitación es para que usted tome estos libros de los cuales nosotros hablamos semanalmente y corrobore por cuenta propia muchas de las cosas que nosotros hablamos aquí y siente un amor por la lectura, no solamente para enriquecer su cultura general, sino también para alimentar la agilidad mental que la actividad de la lectura nos ofrece. A nombre de Jeffrey Parra, quien les habla el profesor Gabriel Andrade, les da el mayor agradecimiento por su sintonía y nos vemos la semana que viene.
Hola amigos, bienvenidos a La Hora Literaria. Este es un espacio en el cual semanalmente conversamos a propósito de algún libro de la literatura universal y fue sometido a torturas. El Príncipe, que fue publicado en 1532, es quizás una de las obras más controvertidas de toda la filosofía. En esta obra, Maquiavelo ofrece consejos a los gobernantes, los cuales muchas veces rayan en prácticas inmorales, siempre con el objetivo de mantener el poder a toda costa. ¿Qué tal, Jeffrey? ¿Qué tal, Gabriel? La vida de Maquiavelo es sumamente interesante. No conocemos tanto sobre ella porque es un personaje del cual nos separamos 5 siglos, pero mucho más que ser un filósofo, un autor. Años. De hecho, él comandó unos ejércitos. Claro, él creó los primeros ejércitos nacionales, porque en esa época Italia dependía casi exclusivamente de las milicias auxiliares o de las milicias contratadas, lo que eran los mercenarios, y cosa que está en contra totalmente de Maquiavelo. Entonces él propone la creación de este ejército nacional y dio muy buenos resultados, lo que le dio gran popularidad dentro de su tiempo. Claro, el argumento para estar en contra de un mercenario es que como se le paga, pues no hay garantía de que lo vaya a hacer bien. Claro, o sea, él dice, mira, obras tanto de ficción como de no ficción. Hoy me estará acompañando Jeffrey Parra y estamos transmitiendo desde la Biblioteca Pública del Estado Zulia en Maracaibo, Venezuela. El libro que nos proponemos conversar hoy es El Príncipe de Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia el año de 1469. Después de una educación típicamente renacentista, tuvo la oportunidad de fungir como funcionario diplomático de la República Florentina. No obstante, Maquiavelo fue removido de su cargo por la familia Medici. Fue un político práctico. Claro, y su vida fue fundamental para entender su pensamiento como todo, ¿verdad? Tanto porque su referente principal es la realidad política que vivió de él, y como tú dices, tomó muchos ejemplos de la práctica, de cómo eran el manejo de esa política de su tiempo, porque él fue un importante funcionario de la República Florentina, fue secretario de la Segunda Cancillería, un cargo que que tenía responsabilidades en lo diplomático y en lo militar, directas, ¿verdad? Influyó directamente en la política durante 14